del encuentro de hoy. Muy bien, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue luego del retiro de los otros días? ¿Cómo les ha ido la práctica? O los que no pudieron llegarse, ¿cómo han estado? Es interesante, ¿no? Hola. Siempre Hola. Sí, ¿ahora? Dani. Daniel, bueno, a mí me gustó mucho el retiro del sábado, así que ya estoy calculando para el próximo, cuando sea. Así que muy bien. Me puse a leer y repasar el apunte y todos los términos que mencionaste en el retiro, bueno, para profundizarlo. Dani, ¿cuáles son los términos que te llamaron la atención y que estuviste profundizando, por ejemplo? Em, por ejemplo, a ver, el de la eudaimonía. Ujú. La otra parte, la de, bueno, las distintas clases de conciencia, ¿no? La 2, la 3, que después empecé a repasar una y Bien. ¿Qué tienes ahí en el apunte, Daniel, de eudaimonía? ¿Te acuerdas cómo se define allí? sí, que es la capacidad de generar serenidad con los recursos internos que tenemos dentro, sin tener dependencia de lo que pase a nuestro alrededor. Excelente. Entonces, es una capacidad que aprendemos a desarrollar nosotros a partir de recursos internos. Cuando aprendemos a rescatarnos, por ejemplo, del malestar, esa operación de rescate, ¿en qué consiste, Julio, la operación de rescate? Primero que nada, la operación de rescate comienza estabilizando el foco atencional. Claro. No hay forma de rescatarnos si no estabilizamos el foco atencional previamente. Entonces, a partir de allí surge esto que vos comentas, la eudaimonía, ¿no? Yo creí que tenía acento a eudaimonía y el año pasado insistía mucho en esto, pero no, estaba equivocado, es eudaimonía. Entonces, eh, lo que y esto me ha ayudado Jorge los otros días, en una especie de álgebra para salir del sufrimiento, esto va a estar en el libro. Entonces, me gustaría que anotaran la siguiente fórmula, si ustedes me permiten. ¿Mm? Esto amplía, Daniel, lo que vos hayas visto, ¿sabes? En el libro va a estar mejor, pero si lo quieren anotar. Entonces, por un lado, les voy a dictar directamente la fórmula. Es eudaimonia 2.0 es igual a la serenidad observante y nutricia más la sensación del sujeto de fluir más la sensación del sujeto de florecer más el principio de no maleficencia en su vertiente interna, que corresponde a autocompasión, y en su vertiente externa, que corresponde a compasión más beneficencia. Es la compasión acompañada de beneficencia. No solamente me compadezco de esta persona que está allí, sino también que busco de algún modo poder ayudarla conforme a mis posibilidades.
Entonces, lo vuelvo a decir si me permiten. Eudaimonia 2.0, así como Mindfulness 2.0, otro 2.0 que tenemos es eudaimonia. Eudaimonia 2.0, entonces, es igual a la serenidad observante y nutricia, más el fluir y el florecer, junto con el principio de no maleficencia, eso significa no daño, hacia la vertiente interna, que es de autocompasión, y la vertiente externa, que comprende la compasión hacia los otros más la beneficencia. Pulgar arriba. Entonces, si ha quedado más o menos claro. Entonces, Dani, a esto que vos comentabas, le vamos a sumar también el principio de no maleficencia. ¿Y por qué les comento esto? Y es muy oportuno la intervención de Daniel. Porque eudaimonia, así como lo definíamos antes, corresponde a lo que se llama mindfulness tradicional, que llega hasta el nivel C2 de conciencia, y el mindfulness tradicional, que llega al nivel C2 de conciencia, que a ese nivel también llegan las psicoterapias, les cuento, las psicoterapias llegan hasta ese nivel, cualquier psicoterapia. Este mindfulness tradicional también se le conoce como mindfulness instrumental. Entonces, el aditamento que tiene este Mindfulness 2.0, que así lo hemos nombrado, en todo este recorrido, lo que ha sumado al mindfulness instrumental es el no daño hacia uno para no inmolarse y hacia los otros para no dañar y ayudar, ¿no? En la medida, siempre en la medida de las posibilidades, ¿no? Siempre en la medida de las posibilidades. Estamos hasta allí, ¿verdad? Bueno, Dani, muchas gracias por tu intervención. Y Daniel, los otros días, su segundo retiro, en muy poquito tiempo, en 2 meses, 2 retiros y una clase cada semana prácticamente. Los otros días yo les dije en el retiro que necesito la participación de ustedes. Si no, esto es muy aburrido, yo tengo que estarles preguntando, ¿y qué? Entonces, traten ustedes de también hacer las preguntas, cosa que después no terminemos tan tarde y nos alcance el tiempo para meditar. ¿Queda? Bien. ¿Algún comentario entonces de algún otro compañero o de la práctica, cómo les ha ido durante la semana? Pueden haber participado en el retiro. El que desee puede abrir el micrófono directamente, dado que estoy con el celular. Buenas tardes a todos. Claudia, ¿qué tal? Bueno, lo que quería comentar en caso de, bueno, el sábado tuve, a pesar que estaba anotada, lamento no haber podido concurrir. Con respecto a la práctica, y después de la semana pasada, cuando tuvimos la charla particular y demás, y vimos algunas actividades o ejercicios para ir teniendo en cuenta y para ponerlo en práctica, digamos, por mi parte, sí he notado que, bueno, realmente, así como que, pues mira, ando más livianita, estoy pensando menos, bueno, y es poniendo en práctica diferentes cosas, o la práctica formal ya sea guiada por las que tenés colgadas, o porque hay uno hace un rato, o por los tips que nos tiras. Este periodo de espera que tengo para las cosas que te comenté otra vez, Julio, es como que, bueno, realmente esto de la liviandad,
de que baja la densidad y bueno, no es que uno pase a ser un yogi, pero bueno, permite transcurrir de otra forma y, y bueno, está bueno, así que eso quería compartir. Bien, ¿y cuál fue la acción, Claudia, que llevaste a cabo para reducir el diálogo interno? Bueno, diferentes prácticas uso, ya sea la práctica La formal o informal, pero sobre todo el estabilizar el foco. EFA con PAN, ¿no? EFA con PAN. La estabilización del foco atencional en un Claro, punto de anclaje neutro. y Eso, cuando uno estabiliza, eh, empezás que lo real a lo no real, o los las puertas, y bueno, de todo un poco. Entonces, eh, y los tips que uno va poniendo, te van poniendo en situación más seguido. Así que eso es muy bueno. bien. El año pasado, Claudio, creo que vos ya estabas también. Eh, el año pasado hablábamos de que cuando uno estabiliza el foco, este año también hemos hablado varias veces, uno estabiliza el foco y al estabilizar el foco atencional en un punto de anclaje neutro, no en el diálogo interno, lo que se activa es la corteza cingulada anterior. Bien. La corteza cingulada anterior genera esa sensación de liviandad y que estoy relajado. Pero el otra área de la cual no hablamos mucho, porque esto es un taller de Mindfulness 2.0, no es de neurociencias el taller que estamos haciendo, pero sin embargo, obviamente, trabajamos con neurociencias. Por eso hablamos de la corteza cingulada anterior. Un área de la cual no hemos hablado, hablamos mucho el año pasado, pero después no la tocamos como para que quedara claro que la corteza cingulada anterior era muy importante, pero lo que ayuda a la corteza cingulada anterior es lo que se llama la ínsula. La ínsula también tiene una parte anterior. Está por aquí dentro, el lóbulo de la ínsula. Cuando uno separa el cerebro así, con una cisura, la separa y ahí aparece el lóbulo de la ínsula. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, y les voy a pedir que se hagan cosquillas y me cuente alguno de ustedes quién se ríe mientras se auto hacen cosquillas. Si es que se ríen. A ver, inténtenlo. Traten de hacerse cosquillas. Es como bailar, nada. Aburridísimo, ¿verdad? ¿Mm? ¿Es aburrido? Levantemos el pulgar entonces para que yo los vea a todos. Salvo que alguno que esté por ahí no le ande bien la ínsula, pero nada, es una embolia. Bien, entonces, Claudia, y a todo el grupo, ¿verdad? La ínsula es lo que nos da a nosotros la sensación de yo. La ínsula. La ínsula es la que se da cuenta de que vos te estás haciendo cosquillas. Y te dice, mira, por más que hagas lo que hacen otros cuando te hacen cosquillas, como yo sé que sos vos, no es para nada gracioso. Entonces, la ínsula desidentifica al sujeto. Rompe esa autorreferencia. Cuando nosotros meditamos, se activan muchas áreas, ¿no? La más importante, dijimos ya, la corteza cingulada anterior. Pero la corteza cingulada anterior no solamente corta de cuajo el diálogo interno, sino que la ínsula a ese diálogo interno lo desidentifica de uno. Por eso es que es fácil cortar el diálogo interno cuando yo estabilizo el foco atencional, porque se estimula la corteza cingulada anterior y se estimula una parte del lóbulo de la corteza de la ínsula
la parte anterior. Entonces la ínsula es lo que nos da a nosotros la sensación de yo. Y es la que hace que te corte el mambo si vos te querés causar risa haciéndote cosquillas. Y si no, no voy a colaborar en esto, automáticamente corta. ¿Estamos hasta ahí? Eso fue, Claudia, lo que hiciste. Ya sabemos que la práctica formal es fundamental para aprender la técnica, pero la práctica informal es lo que te va a permitir sedimentar todo esto. En mindfulness tradicional, y por supuesto mucho más en esto, ya en algún momento nos conectarán a los electrodos, algo que uno observa, porque esto se observa en la clínica, con cada uno de ustedes de un modo individual, lo observamos en la clínica, que los diálogos van cayendo, o sea, no son tan importantes, o aparece el diálogo, pero ya es como que no tiene tanta relación con, es como que pasa un panfleto por ahí, es como que pasaste y en el living estaban pasando una película, pero que no tiene que ver con vos. Y eso es lo que hace que uno poco a poco ande más liviano en la vida. Gracias, Clau. Bien, Sí, ¿algún otro lo que comentario? quería agregar ¿Sí? es que lo importante de todo esto, por lo menos para mi persona, el ir viendo que aparte de los pensamientos, de las emociones, y aunque vayas dando algunos tips con respecto a las neurociencias, es muy motivador y muy didáctico el poder comprender cómo esto va surtiendo un efecto y directamente sobre nuestro organismo. Yo busqué, por ejemplo, que el otro día, cuando hablaste de nuevo de la corteza, del hipocampo, no soy médica, nada, pero bueno, habías nombrado al pasar la ínsula, y dije, bueno, ¿qué es? Me fui a buscarlo. Y bueno, Justo. ahí habla de lo que integra, pero no deja de lado las emociones, o sea, lo físico, pero no va dejando. Entonces digo, bueno, y eso está muy bueno, por lo menos para mí, para las cuestiones que también hago, la verdad que es muy completo, porque no va separado, hablamos de integralidad y eso está muy bueno. Eso nada más. Exactamente. Exactamente. Sí, claro, es que es así. En realidad, lo que estamos trabajando nosotros desde hace muchos más años, pero digamos de modo más sistematizado, podríamos decirlo, desde que comenzó la pandemia, lo que estamos haciendo no es otra cosa que la neurociencia de la felicidad. Eso. Capaz que el segundo título que va a tener el libro es Neurociencia de la felicidad. Felicidad. Así, ¿no? Bien, estamos, una cosa así. Bueno, perfecto, gracias, Clau. A ver, ¿algún otro? Directamente habrá micrófono. Adriana. Bueno, ¿Adri? bueno, quería compartir que, digamos, con últimos 2 meses y medio, bastante sufrimientos por dolores físicos que me acompañaba, digamos, ansiedad, nerviosismo por no poder tener, digamos, días sin dolor. Trataba, o sea, lo comparto esto porque fue como todo ir probando, ¿no? Bueno, trataba de hacerle práctica en distintos horarios, inclusive a la noche cuando me despertaba por el dolor, con distintos resultados. Y también va a ir una pregunta. Bueno, entre otros recursos, digamos, la práctica me ha ayudado a poder discernir qué hacer para poder ocuparme de esto que me estaba y está sucediendo. Por suerte ya estoy bastante mejor. Pero bueno, me alteraba
no poder, poder hacer la práctica en los momentos en que tenía mucho dolor neurálgico. Entonces, bueno, ahí como que va la pregunta, como que, bueno, ¿qué hacer en esos momentos donde, como sería un factor externo e interno, no te permite, como es el dolor, poder focalizarte en hacer la práctica o hasta llegar, digamos, el punto de anclaje, digamos, en el dolor, etcétera. Hacía como distintas trampitas, por decirlo de alguna forma, como para poder serenar la mente, ¿no? Para que me ayude bueno, a poder sentirme un poquito mejor, sufrir menos, ¿no? Y bueno, y otra cosa, o sea, la mañana fue, digamos, el momento ideal para la práctica en esta situación. No lo estaba haciendo a la mañana, lo hacía a media mañana, a la mediodía, a la noche, y a la mañana, antes de empezar a trabajar, ahí hacía la práctica formal y bueno, ya el día era de otra manera. Bien, mira, ¿por qué son importantes los retiros y la práctica formal? Y por qué también les pido que no dejen tiempo sin preguntar, porque si no tenemos muy poquito tiempo luego para meditar. ¿Y por qué por qué incido en esto? Mira, Adri, vamos primero, hay varias preguntas. Una de ellas es que dentro del cerebro están lo que se llaman nociceptores. Nociceptores. Noci significa dolor. Nociceptores. Son receptores para impulsos del dolor. Nociceptores. Todos tenemos nociceptores. Entonces uno sabe si lo que te duele es un hueso, te duele la panza, o que es un dolor de tipo visceral, o un dolor de tipo diaferentativo o neurálgico, por una compresión nerviosa. Eso se encaran los nociceptores. ¿Qué es lo que se ha visto? Que el diálogo interno intensifica la sensación de dolor. Por lo tanto, la práctica en la estabilización del foco atencional en puntos de anclajes neutros es sumamente eficiente para la modulación. Necesitamos activar la ínsula para que esto suceda. ¿Y cuándo sucede esto, Julio? Miren, en la práctica formal tiende esto a suceder a partir de los 15 minutos. Así como cuando uno corre una maratón, en el kilómetro 30 hay un muro, así se llama. El muro en la práctica meditativa es más o menos los 15 minutos. A los 14, a los 10 minutos, entre los 10 y los 15 minutos, nuestro cerebro, y esto es de modo no consciente, va a tender a irse al piloto automático. Y cuando se va al piloto automático aparece el diálogo interno y las etiquetas, lo autorreferencial. Entonces ahí, en el minuto 15, más o menos, se dice más o menos este número, es que uno, cuando se da cuenta de eso, ahí vos tienes que elegir. ¿Y cuál es la elección? O sigo meditando o me quedo calentando la silla, como decimos nosotros. Parece que estás meditando, pero estás calentando la silla solamente. Es como si estuvieras empollando. Entonces es importante a los 15 minutos tomar la decisión de avanzar hacia la práctica. ¿Y cómo avanzo hacia la práctica? Volviendo al punto de anclaje neutro. Por ejemplo, la exhalación, la postura, el poquito de luz que entra entre los párpados. Tercera pregunta o respuesta. ¿Cuál es el momento más adecuado para meditar? Los momentos, te voy a decir cuáles son los momentos no adecuados para meditar. Cuando vos tienes que hacer algo impostergable, no es un momento para meditar.
La práctica formal me refiero, ¿verdad? No es un momento para meditar. Para meditar es lo mejor a la mañana temprano, en ayunas, o apenas con un café solo, simplemente con eso, y te pones a meditar. O antes de la cena, son los momentos más adecuados para la práctica. Y no es adecuado comer cuando yo estoy con el, como se dice, el Jesús en la boca, corriendo de un lado para otro, y cuando he comido de modo copioso, o inmediatamente después de la comida. No importa la comida que sea, no es adecuado. Bien, Julio. Y por ejemplo, no sé, o sea, yo estoy bastante mejor. Lo que me sucedía era, tenía dolores intensos de manera continua, quería hacer y como que se me apoderaba, digamos, el dolor en la mente y no me permitía y salía calentando la silla, por decirlo así. Me faltó eso, pero mira, Intentaba de nuevo. Cuando aparece el dolor, el foco atencional es exactamente el dolor. Así llevas el foco atencional. Llevas el foco ahí. Llevas el foco ahí. ¿Qué vas a vos a percibir cuando lleves el foco atencional ahí? Vas a percibir que el dolor siempre está modulado. Siempre se modula. Tiende a ser así. No es recto. El dolor no es así, ni es así. Tiende a modularse. Cuando el dolor se exacerba, cuando aparece la resistencia y las expectativas. ¿Cómo aparece la resistencia? Puta, dolor de mierda y los parió. Yo no quiero que esté este dolor hijo de puta acá. Si yo tengo que meditar hoy. Esa sería la resistencia. Y la expectativa es, oye, ojalá que ahora que voy a meditar no tenga el dolor. Ojalá que no lo tenga, ojalá que no lo tenga. Entonces sumas diálogo interno, sumas una activación que va a hacer que los nociceptores estén mucho más propensos a tomar el impulso algésico. Algésico significa que genera dolor. Muy bien. Pasamos entonces a otro compañero. Gracias, Adri, por tu intervención. ¿Quién más, por favor? Yo, Maya. Maya. Hola con todos y todas. A ver, para compartir lo que decía Ladri, bueno, tal vez si les sirve, en yoga dicen que la mejor hora para meditar son las 5 de la mañana. Y ahí hacen como la práctica del sadhana. Sí, Claudia, a veces es como difícil, ellos le llaman el sadhana, que es la práctica diaria, la disciplina. Entonces, por ahí sirve, al principio es un poco difícil, pero después cuando le agarras, te levantas y no pasa nada. El tema del dolor de la Adri también me ha pasado mucho, que justamente cuando trato de estabilizar el foco, y estoy con mucho dolor, es como que me aumenta más, pero ahora que hablas tú, yo creo que es porque uno está hasta poniendo la expectativa en que la práctica te saque del dolor. Entonces, la otra vez me pasó eso y era la madrugada y yo decía, carajo, pero si estoy estabilizando el foco y no me pasa. Entonces, claro, me di cuenta que estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? También me acordé este rato que tú hablaste del lóbulo de la ínsula, que hace, no sé si tenga relevancia, pero estoy hablando cuando yo estaba en los primeros años de la facultad, un profesor nos hablaba de que a veces uno huele algo y el olor te lleva a ese momento. Y me acuerdo clarito que me quedó tan grabado que él dijo, el responsable de esto es el lóbulo de la ínsula. Por ahí sirve. Y el tema que quería preguntarte de la meditación y de la práctica formal es, sí, a mí también me pasa eso muchas veces y tú dices, o sea, llega un momento en el que tienes que tomar ya la decisión de si sigues o realmente vas a estar calentando la silla, pero yo a veces, o sea, como que ya me rindo porque ya hay veces en las que sí me conecto, o sea, sí logro estabilizar el foco, pero hay otras veces en las que estoy, o sea, completamente en otro mundo y empiezo a fastidiarme.
O sea, entonces ya la práctica se vuelve como, ¿a qué hora se acaba esto? ¿A qué hora se acaba esto? Y ahí era la pregunta, cuando estás muy así, muy, y no logras como regresar al foco, ¿es mejor como dejar o es bueno como seguir sutilmente regresando? Mira, yo te dije que recién, Maya, de que si obviamente tienes cosas importantísimas que hacer, tenés que dejar eso e ir a hacerlas. Pero, lamento comentarte que si no es Es que que no tienes una son a cosa... veces cosas importantes. No, es que O sea, justamente a eso es lo que se voy. va a la cabeza. Sí. Eso es lo que voy. Mira, cuando se ponen a los meditadores en los aparatos para medir, ahora no solamente se mide el cerebro, sino que se mide también el cerebro junto con el latido cardíaco, y se ve el cerebro también junto con el latido cardíaco y los movimientos intestinales, ¿no? Esas tres cosas se están midiendo ahora, ya no solamente es el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Que el practicante le preguntaban, ¿cómo ha estado? No, yo estoy re enyoguizado, he estado en la vacuidad número 8, fantástico. Y sin embargo, en el resonador estaba en un piloto automático total. Eso al principio. Y sin embargo, la persona se creía totalmente enyoguizada, que estaba, digamos, caminando con Buda por la peatonal. Cuando con practicantes de mayor antigüedad se les señala esto, lo que sucede es que se les interroga luego de la práctica y dicen, bueno, ahora que ya sabes que antes no estabas enyoguizado y estabas allá, ¿cómo te has sentido? Pero, pésimo. Para el carajo me he sentido. Terrible. Constantemente estoy pensando, lo estoy haciendo pésimo. Es un desastre. Y en realidad, lo que sucede, Maya, es que se están dando cuenta de los procesos cognitivos que antes eran no conscientes. Por lo tanto, Maya, no debes levantarte. Lamento arruinarte las próximas prácticas, pero es así. No debes levantarte, debes estar allí. Los otros días, los compañeros les llamó la atención porque generalmente los 25 minutos es el tiempo exacto. Y la primera meditación fue exactamente 1 hora. 1 hora. Nadie lo esperaba. A propósito. Y el segundo ciclo fue de casi 40 minutos. Tampoco lo esperaba. Entonces, uno le da el tiempo al practicante para entrar allí. ¿Por qué se necesita entrar allí? Porque vos, Maya, sobre todo que te estás formando, a eso necesito yo que el sujeto haya activado bien la ínsula, se desidentifique, que el foco esté bien estable, porque eso a la larga lo va a llevar al sujeto al principio de ayoidad. Alguna gente, cuando se acerca a ese espacio de vacuidad, algunos les llaman, bueno, no importa, de vacuidad, hay distintos tipos de vacuidad. Alguna gente se asusta, porque ¿y ahora qué? ¿Cómo si no pienso? Fíjense de que Descartes, ¿no?, filósofo racionalista del siglo XVII, pienso, luego existo, ¿no? El cogito, y lo otro era la res extensa, ¿no? Extenso significa es el cuerpo. Res extensa es el cuerpo en las 3 dimensiones, y la res cogita se refiere al pensamiento. Ellos interpretaban que había 2 cosas distintas: el pensamiento, la res cogita, y la res extensa del cuerpo en sus dimensiones.
Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos hacer de todo sin estar pensando? Esa es la práctica que enseñamos. Donde el presente es el que te habita, si vos estás atento y no pones resistencia a eso. Entonces, incluso está en Instagram, ¿eh? En Instagram, y vos lo has visto, Maya. Es como una persona que se va acercando y que no quiere caer en un hueco. Es como que se va tratando de escapar así. Eso algunos le llaman la gran muerte. O es atravesar el desierto, o las moradas, también le llaman, los místicos. Hay que atravesarlo eso. Julio, ¿y qué pasa cuando hacemos, por ejemplo, las prácticas de los 3 minutos? Igual, o sea, tiene un valor porque cuando estamos haciendo compasión y autocompasión, por ejemplo, o las 10 exhalaciones, o sea, no llegas a ese nivel, como tú dices, de profundidad, pero también no logras llegas, cortar el diálogo. pero por supuesto que corta. El diálogo lo cortas así. Lo cortas en un segundo. Imagínate si en 3 minutos tenés recontra tiempo de cortar el diálogo. Pero tenés que saber que estoy haciendo la práctica en los 3 minutos. Entonces focalizas, luego amplias y luego soltas. Uno puede estabilizar el foco atencional en milisegundos, pero también en milisegundos perderse. Debemos recordar nosotros, y eso está en el libro, está en el apunte también, que el cerebro hace mapas mentales cada 80 milisegundos. Eso recuérdenlo, un instante, perdón, sí, 80, no, sí, está bien. Ya me perdí. Un instante, perdón, vamos a ponerlo así, un instante para el ser humano dura más o menos entre 6, 8 segundos. En esos 6, 8 segundos, pongámosle 8 segundos, es lo que duró un instante para una persona. Lo que dura un instante. Bien, una persona no entrenada. Un sujeto, la mente del sujeto, en un instante, a lo que nosotros llamamos instante, hace unos 10 mapas mentales, de los cuales no somos prácticamente conscientes. Por lo tanto, está haciendo un mapa mental cada no sé cuántos milisegundos. De eso nosotros no somos conscientes. ¿Por qué? Porque no hay nada importante para ser consciente. No vamos a gastar energía en eso. Pero sí está chequeando constantemente. Y cuando sucede algo, obviamente, actuamos. Pero cada instante para nosotros son 8 segundos. Y en esos 8 segundos hay un montón de mapas. No me acuerdo si son 10 mapas por segundo. Por lo tanto, en un instante entran 80 mapas mentales. 80. De los cuales, por supuesto, nos damos cuenta cuando el estímulo es suficientemente grande. Si aparece una hiena, un depredador, un terremoto, un volcán, qué sé yo. Lo que sea. ¿Queda? Muy bien, seguimos con los compañeros. Bien. ¿Algún comentario respecto a la práctica? ¿Sí puedo hacer un comentario? Sí, Pato y después Pablo. Bueno, es solamente una experiencia personal, en el sentido de que cuando hay mucha proliferación mental, quizá el cuerpo, caminar, hacer mindful walking, incluso yo hay un día que hago yoga a la noche, a las 8:30 de la noche, después de un día de intenso trabajo, y bueno, cuando hacemos la meditación final de yoga, uno logra, no ha trabajado el cuerpo, logra a veces un poco más rápido calmar la mente, como olvidar el cuerpo, ¿no es cierto? También como una alternativa. El profesor, creo que lo voy a decir mal seguramente, pero es de California, el doctor Pat o Tad, una cosa así, de la Universidad de California. Él tiene un trabajo interesante hecho con Qigong, y la práctica unos minutos de Qigong antes de la práctica meditativa.
Eso abona lo que vos estás diciendo, Pato. Eso ayuda a estabilizar cuando hay mucho diálogo interno, por supuesto, ¿no? Entonces, ese tipo de práctica, porque fíjense, el reclutamiento de neuronas para hacer, suponga, mírenme a mí, perdón con los que hagan Qigong, no sé, o Tai Chi, esto. Si yo hago esto es como lanzar una flecha, el reclutamiento de neuronas es mínimo. Ahora, miren esto. El reclutamiento de neuronas es muchísimo mayor. Y eso hace que el foco atencional se estabilice. En la Sangha, ¿cómo se llama? En la Sangha Viento del Sur, en la Sangha de Amante, hemos estado con Jorge. Antes de las prácticas se suele hacer una práctica de Qigong o de Tai Chi, a veces para despertarse, porque largamos a las 5:30 de la mañana, digamos como temprano. Pero para que lo tengas presente, Pato. Gracias, Pato, por tu intervención. Pablo. Hola a todos. A mí en esta semana me estuvo costando la práctica. Mi cabeza se iba a situaciones, algunas que no tenían mucho que ver o no, sin sentido, y mezcladas con situaciones que por ahí me angustian un poco. Entonces, lo que sí pude observar es que me ha costado más la práctica formal. No obstante, lo he intentado hacer, y esto que recién se decía, en esto de la humanidad compartida, hay momentos que me ha pasado esto de querer levantarme, ¿no? Y nunca le encontraba la palabra, ¿sí? Decía, bueno, me estoy resistiendo, ¿sí? Pero la palabra exacta es miedo, o sea, la más concreta. Cagazo en cordobés, digamos. Y creo que encontrarle esa palabra cuando recién la estaban diciendo ahí me resultó como hasta liberadora, ¿no? Porque no la tenía como conectada a la experiencia. Y creo que de eso se trata, y la palabra que recién dijiste, como la muerte del yo o del ego, atravesar la noche oscura del alma para los sufis, poder entender que en este momento me da mucho miedo y poder decirlo, eso me parece que eso es en el momento en el que estoy ahora. Y es algo que ya me había pasado en una meditación, en una cosa súbita que vino en algún momento hace 10 años, no, más, 15 años atrás, donde aparecía algo que fue muy fuerte, ¿no? Y el mensaje que me quedó de esa meditación fue esto de la muerte, ¿no? La muerte del ego. Y siempre me quedó muy presente, pero no sabía cómo llegar a eso, digamos. Tenía la cuestión teórica, pero en la práctica no. O sea... Fíjate, Pablo, que decíamos la otra vez que hay ideas que son de primer orden e ideas de segundo orden. La idea de primer orden es una sola. Tiene característica automática. Es autorreferencial y es no consciente. Automática, autorreferencial y no consciente. Y es contraintuitiva. Automática, ¿quieren anotarlo? Automática, autorreferencial, contraintuitiva y no consciente. Automática, autorreferencial, contraintuitiva y no consciente. Esa es la idea de primer orden, que es solamente una. Si uno dice, Pablo, tengo una idea, vamos a ir al campo el fin de semana que viene. ¿Quién tiene una idea? Pablo.
dice Julio, bueno, yo tengo una idea, hagamos un retiro acá en el Parque San Martín. Julio tiene una idea, ¿verdad? Es el cuerpo el que tiene la idea. Bien. Entonces lo intuitivo es que el cuerpo tenga una idea. La idea de primer orden, Pablo, es una idea, la idea de primer orden, como tal, es una idea, es contraintuitiva. ¿Qué significa? Que es una idea que tiene un cuerpo. Es una idea que se ha formado en nosotros, cuyo objeto de estudio es el cuerpo. A esa idea contraintuitiva que se apropia del cuerpo, a eso es lo que le llamamos nosotros yo o personaje, algunos alma, como quieras llamarle. Es una idea. Okay. ¿Qué es lo que sucede, Pablo? Y las ideas de segundo orden, Pablo, son las ideas que tiene esa idea. Ajá. Esa idea se llama Pablo. Entonces Pablo tiene ideas. Por eso se llaman ideas de segundo orden. Claro, sí. Pablo quiere hacer un asado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son ideas de primer y segundo orden. Vamos a la idea de primer orden. Es una idea. ¿Qué es lo que le sucede a esa idea? Esa idea no puede morir. Busca autoperpetuarse. Y la autoperpetuación de esa idea genera ficciones. Una de las ficciones que genera es la vida eterna. ¿Cómo yo, que soy tan divino, me voy a morir? Como que soy una idea de algo tan divino, me voy a morir. Por lo tanto, no. Tengo que generar una ficción. Por lo tanto, ahí aparece el pobre Dios que le hemos clavado. Entonces, el Dios surge, pero no es un Dios cualquiera, es un Dios antropomórfico. Si un triángulo tuviera una idea de primer orden, ¿saben cómo sería el Dios del triángulo? Un triángulo. ¿Cómo es el Dios del hombre? Un hombre. Si la hormiga tuviera una idea de primer orden, ¿cómo sería el Dios de una hormiga? Una hormiga. Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Como es una idea, Pablo, y lo que estamos haciendo es activación de la corteza cingulada anterior y de la ínsula, que es desidentificatorio, la idea muere. Y ella cree que muere el cuerpo. Ajá. Por eso te cagás todo. Y obviamente, ¿qué es la que se activó? La amígdala. Ah, este hijo de puta de caballero. Yo no me voy a morir acá ni bosta. Este hijo de puta que nos vende cualquier huevada. Siempre es la idea, Pablo. Por eso no hay que olvidarse. Es una idea de primer orden. Exacto. Entonces, la idea, por ejemplo, los sufí, que es la vertiente, el sufismo es al Islam como el Zen es al budismo. O los místicos es a los místicos cristianos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, Anselmo, también en Inglaterra, del siglo XI, Anselmo. Bueno, no importa. La cosa es que siempre estaban en esto saben que tienen que atravesar los castillos del alma, atravesar la noche oscura, atravesar el desierto. Es más, fíjate vos, Pablo, que los sufí, por eso el Islam no reconoce ningún tipo de imagen, ninguna imagen puede representar a Dios. Ese es el típico ejemplo de la vía apofágica de teología negativa. ¿Qué significa esto? Están meditando, nada que aparezca puede ser Dios. Entonces lo retiran, es como un limpio parabrisas. Y entonces se quedan ¿con qué? Con esa nada. ¿Qué es una boludez? Cuando vos cerrás los párpados, te quedas con eso. Y profundizás ahí. Y de pronto ahí aparece un conocimiento súbito. Un conocimiento, una intuición. ¿Y cuál es esa intuición? Es el conocimiento de tercer orden.
va a estar expuesto en el libro. Y ese conocimiento de tercer orden de carácter intuitivo es autorreferencial. Es totalmente consciente, pero no es de una conciencia de carácter sistematizada o de carácter enciclopédico o tiene que ver con un título académico. Ese nivel de conciencia te permite, sería conciencia 3, en el libro va a estar 3, conciencia 3.2, corresponde en que vos puedas identificarte con los eventos de afuera y que sepas que en última instancia, por una cuestión de circunstancia, los átomos que te componen a vos y las moléculas podrían estar perfectamente en el zorro y el zorro, pero vos vas a ser vos. No obstante ello, te reconoces en los otros. Y como te reconoces, no vas a estar ladrando como el zorro porque te van a meter en el neuro, obviamente, pulgar arriba. Pero lo que sí vas a buscar sabiéndote, no en la humanidad compartida, en lo que es existencia compartida, no vas a matar una hormiga al pedo, no vas a matar a la cucaracha al pedo, no vas a matar al pájaro al pedo. Si podés no comer carne, quizás no comas. Entonces, el hecho de participar de la humanidad compartida es el no daño. ¿Es que, perdón? El no daño, el principio de no maledicencia. No te había escuchado, sí. Pero acordate, es eso que uno teme cuando está meditando, como ese gran vacío que te va a devorar, allí tienes que entrar. Allí tienes que entrar, porque es la muerte de la idea. Ese es el problema, la muerte de la idea. ¿Qué hacemos en terapia? Vos que sos colega. Renuncia a la etiqueta. Sí. Renuncia a la etiqueta. Tal cual. Gracias, Pablo. Bien. Gracias a vos también. Bien. ¿Algún comentario más? Ramírez, ¿cómo le va a Ramírez? Cuéntenos cómo le va a Ramírez. Hola a todos. Bueno, yo puedo contarles algo que me pasó el fin de semana. No vengo haciendo la meditación formal, pero sí me doy cuenta que vengo haciendo el informal en algunos momentos, pero que de alguna manera todo va cayendo y todo va quedando. Este fin de semana, bueno, mi mamá tiene 89 años y bueno, como todo proceso, la mayoría de los adultos mayores van con Alzheimer o con algún tipo así bueno, de que se empiezan a perder y todas estas cuestiones. Mi mamá vive en el centro, yo vivo, bueno, cerca de donde estás vos. Y bueno, ella vive con una chica que hace 30 años que está con ella, es absolutamente de confianza de la familia y la quiere como su mamá y la cuida mucho. Y bueno, me llama que se había despertado, que estaba muy angustiada y que lloraba. Entonces la llamo, sin saber que yo estaba avisada. Y bueno, primero me atiende muy bien y después de la nada empieza a llorar y a angustiarse. Y bueno, le dije, te voy a buscar, te quedas en casa. Y me fui a buscarla, tranquila. Por supuesto que cuando le preguntaba qué le pasaba, ella no sabía, ella sentía angustia y lloraba, y le preguntaba si había soñado y nada. Pero más allá de esto, que hago el comentario para que entiendan de qué hablo, hablaba con una amiga mía y me decía, bueno, que triste, que, bueno, todo lo que habitualmente decimos en situaciones así. Y la verdad es que yo lo sentí, estaba absolutamente tranquila y con una aceptación total, porque en realidad es esto, es lo que hay, es lo esperable. Y yo le decía eso, que lo único que me surgiera, bueno, ir a acompañarla, buscarla, traerla, mimarla, cuidarla y atenderla. Y con mucho amor, porque en definitiva no hay otra cosa para hacer. Y la verdad que fue genial, fue fantástico, estuvo súper bien, se quedó todo el fin de semana conmigo y
con nosotros en casa y bueno, y ella estuvo tranquila, disfrutando, no estuvo más angustiada y la verdad que yo en ningún momento sentí angustia. Entonces, bueno, creo que lo traigo a colación porque me parece que más allá de que hacer o no hacer la práctica formal, que ayuda un montón, las cosas van quedando y van cimentando y tenemos herramientas como para ir aceptando, esto es así y no lo podía Bien. cambiar. Fíjate vos, André, que dijiste, bueno, esto hay que aceptarlo, no hay otro, no hay más por hacer. Ese no hay más por hacer, te recuerdo, que es todo lo que se puede hacer en el presente. I'm watching you. Ojo, porque eso sería una frase suicida. No tengo otra cosa que hacer. No. Eso corresponde a lo que tiene que hacer. Eso es lo que el presente demanda. No querés tener una vieja hecha bosta, por supuesto no hay que tener una vieja que esté hecha bosta, media perdida, ni angustiada, obvio. Pero sin embargo, la atención del sujeto lo hiciste en función del presente. Nada más. No había, y tengo una pregunta, ¿quedó residuo? No, absolutamente. Ese es el punto. Siempre acuérdense de eso. Quede como dijo la otra vez la Ceci en las 8 puertas. ¿Hay residuo o no hay residuo? ¿No cócolo? Cócolo allá al fondo. Eso, ¿hay residuo o no hay residuo? No hay residuo. Es eso. Se atiende lo que que tiene que atender. Ni más ni menos. Nosotros estábamos en un cumpleaños de mi suegro, cumple 91, y cumplió 91, bárbaro el viejo, papá de Alejandra, y la hermana, que según él está hecha bosta, es vieja, tiene 87 creo que, y el 91 está divino, y la vieja se cayó, ¿no? Nada, fuimos, la atendimos, qué sé yo, y después seguimos. ¿Eh? Pasó lo que tenía que pasar, se hizo lo que tenía que hacerse, pero nadie quedó habitando el pasado, ni habitando el futuro. Era atender lo que debía atenderse, y sin rastro. ¿Eh? Bueno, muy bien. Han perdido la posibilidad de hacer cualquier tipo de comentario. Así que ahora largamos con la práctica meditativa, propiamente dicha. La mano izquierda dentro de la derecha, antebrazos apoyados en los muslos, ambas plantas de los pies apoyadas en el piso. Espalda recta. No dejamos que la cabeza caiga. El mentón ligeramente rebatido. Relajamos los hombros. Inhalamos y exhalamos. Solamente cuando la mecánica respiratoria lo exija. Estamos como espectadores de la mecánica respiratoria.
Si podemos entreabrir un poco los párpados, dejamos que ingrese algo de luz. Y al mismo tiempo que inhalamos y exhalamos, observando la mecánica respiratoria, lo hacemos observando ese vacío, esa nada que se abre frente nuestro al cerrar los párpados. Esa nada es la ausencia de pensamientos. No hay pensamiento generalmente allí. Y si aparecen, van y vienen. Ya sabemos que no es asunto nuestro que estén o no. No dejamos que los hombros vayan tan hacia adelante, Daniel. Un poquito más erguido. Soltamos pensamientos, emociones o sensaciones corporales. Y volvemos el foco atencional hacia los puntos de anclajes neutros, como por ejemplo esa vacuidad tipo 1 que se abre frente nuestro al cerrar los párpados. La postura, la exhalación. La sensación de los antebrazos apoyados en los muslos, la cola contra la silla. La sensación del aire que sale por las fosas nasales cuando exhalamos. Cabalgar en la exhalación. Me dijeron el primer día que me senté a meditar. Séntate y cabalga sobre la exhalación.
si aparece ese hueco negro, ese terror que comentaba Pablo, no se olviden que es la amígdala que se ha activado, porque una idea ha pensado que tiene fin. Las ideas pueden ser removidas, pero no nosotros. Buda decía que la iluminación es ser certificado por todas las existencias. Y ser certificado por las existencias, por todas las existencias, sensibles y no sensibles, es renunciar a la idea del yo separado. ¿Mm? Estamos unidos a todos. Inhalamos y exhalamos. Cuando meditamos debemos dejar, tiene que estar de tal modo la espalda recta, sin estar tensa, para permitir que el abdomen excursione, vaya hacia adelante en cada inhalación y pueda contraerse en cada exhalación.
Bajamos un poquito el mentón, Mabel, para que no tense tanto el cuello. Así. Relaja los hombros, Adri. Espalda recta. Andre, relaja los hombros. Suelten los pensamientos. Vuelvan a la exhalación.
Respetuosamente les recuerdo, vida y muerte es algo urgentemente serio. Todo pasa rápidamente a lo lejos y se desvanece la oportunidad de este instante. Que cada uno completamente corte la negligencia y corte la indulgencia y despierte, despierte. Atención, que tu vida no pase en vano. Muy bien. ¿Algún comentario, impresión respecto a la práctica? ¿O algunas palabras antes de cerrar? Una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Cuando estamos en la práctica y buscamos ese lugar sin forma, sin... ¿Por qué está tan lejos de la ensoñación o son procesos tan distintos que uno tendría que evitar la ensoñación? No, no tienes que evitar nada, porque si no sería tener expectativas, Claudia. Tienes que atravesar la ensoñación como atravesar la niebla. Pero cuando vos decís para que no quedemos dormidos o no estemos que no nos dé esa ensoñación y mantengamos la práctica. No, la ensoñación te va a venir lo mismo. No es asunto tuyo que aparezca. ¿Tu asunto cuál es? Efa con pan. Efa con pan. Te fuiste, volvés, Efa con pan. Te fuiste, volvés, Efa con pan. Te fuiste, volvés, Efa con pan. ¿Qué embole que me fui? Efa con pan. Hoy, ¿qué embole que estoy aburrida? Efa con pan. Siempre es lo mismo. Gracias, Claudia. ¿Algún comentario más? Julio, ¿qué pasa cuando tienes un estímulo externo que te está como molestando demasiado? ¿Puedes anclar ahí el foco? Por ejemplo, ahora mi hija estaba con una canción de un rancho y no bajaba el volumen y no quería decir baja el volumen porque me iba a costar así. Entonces en un momento empecé, o sea, a anclarme en la canción. Bueno, te puedes anclar en la canción. Lo importante de esto es observar cuando aparece un elemento, por ejemplo, un estímulo que es distractor. Fíjate vos que podés prestar atención a cómo aparece la resistencia y la expectativa. Y la desarmas. Y vuelve a aparecer y la desarmas. En Conciencia 3, y esto lo dicen los sutras, no es un invento mío, pensamientos, emociones, sensaciones o percepciones son exactamente la práctica. Es lo que hay. Y si toca que la Juli esté pum pum a meta ranchera, es así, es lo que toca. Ahí está la Vale, ahí está acompañada. Qué peinado, ¿eh? Qué peinado, ¿eh? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Cómo anda tu práctica, Bruno? Bien, bien, bien. Contame, ¿te acuerdas de algo de lo que vimos? ¿En qué observas la práctica? Sí, algo me acuerdo. ¿Y cómo lo practicas? ¿En qué momentos, por ejemplo? A veces cuando me voy a dormir. Bien, perfecto. Vos sabés que acá en el grupo hay varios docentes. ¿Qué consejo le darías vos a los docentes, maestros y profesores, tanto de primaria como secundaria, vos como antiguo practicante? ¿Qué les dirías? No sé, la verdad. ¿Cómo le enseñarías a meditar a un chico, por ejemplo, vos? La verdad no sé muy bien. Bien, no sabes muy bien. Bien. Uno podría enseñar cómo, por ejemplo. Y que se enfoque ahí, y no saque el foco y Bien. eso.
¿Querés contarle a ellos qué es lo que cómo asustan las ideas o los pensamientos? Sí, que en realidad es algo que no es real. Muy bien. Entonces los pensamientos, las ideas, como la muerte, como la idea de primer orden, lo que es uno como sujeto, no es real. Es simplemente una idea, como dice Bruno. Silencio, Bruno. Muy bien, Bruno. Un divino. Muchas gracias. Bueno, los egresados. Atento, Vivi Serafín, Pato, Valeria Marconeto y Cecilia y Giorgi. No Juan, porque él ya pasó. Yo necesito que la semana que viene alguno de ustedes tome la posta y vea del apunte estímulos y productos. Y otro, para el otro lunes, emociones y sentimientos. Los estímulos son estímulos internos, estímulos externos, productos de la mente, del cuerpo y del cuerpo-mente. ¿Quién levanta la mano para poder hacerlo el lunes que viene? Son 15 minutos de presentación. Peor es que lo designe yo. No, anótame, Julio. Georgie, bien, entonces Sí. vos vas con estímulos y productos y para el próximo lunes emociones y sentimientos. ¿Cócolo? ¿O yo? Ahí está Vale, levantando la mano, no quise interrumpirla. Voy para la próxima. Como quiera, como quiera. No se peleen, chicas, no se peleen. Podemos Muy ir las bien. dos. Entonces, Cecilia, vos haces emociones y sentimientos el lunes que viene. Y la Vale va a hacer en mecanismos no hábiles de afrontamiento. ¿Vale? Bueno, dale. Mecanismos no hábiles de afrontamiento. ¿Perdón? Ella tiene ayuda de Bruno, digamos, nos lleva ventaja. Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. Bueno, entonces, recapitulando. Valeria, ¿a quién le toca el próximo? A Giorgi. ¿Qué te toca, Giorgi? Estímulos y productos. ¿Quién sigue después de Giorgi? Yo, el próximo lunes, no este, sino el otro. No el de Sí. Yor, el otro. No sé qué cae. ¿Querés que veamos? No importa, Dale. que caiga. El que caiga. ¿Cuál era el tuyo tema, Ceci? Emociones y sentimientos. Perfecto. ¿Quién sigue? Yo sería 1 de noviembre, mecanismos no hábiles de afrontamiento. Y el mensajero tipo 1 y tipo 2. Bueno, Álvaro. Muy bien. Les mando un cordial saludo a todos y nos estamos viendo el lunes próximo. Genial. 15 minutos de presentación. Chao, chao. Gracias.